Hola y Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con el análisis de la serie Mesías, una serie del año 2000 que encontramos en Netflix para los que no la han visto. Este sería el segundo video que hacemos de este análisis y lo vamos a hacer sobre el segundo capítulo de la serie. Si no has visto el primero, la recomendación es que vayas y lo veas, que está aquí en nuestro canal. Vimos en el primer capítulo cómo ya casi al final esta persona que había aparecido de la nada y que muchos llamaban el Mesías había sido seguido por un grupo de palestinos sirios que en medio de la guerra, luego de haber ejecutado un aparente milagro de haberlos salvado del Estado Islámico, derrotándolos mediante una tormenta, una gran tormenta de arena que se acercó a la ciudad. Sabemos claro que no queda justamente claro que haya sido él, pero como coincidió con su predicación y con su anuncio del fin de la batalla, de la salvación que venía de parte de Dios, todos creyeron, los que estaban allí viendo su predicación, que efectivamente él había traído la tormenta y les había salvado de ISIS, del Estado Islámico. Luego vimos cómo él los llevó hacia la frontera con Israel y quedaron este grupo de personas allí como refugiados de este lado de la frontera, y él cruzó la frontera y fue llevado a la cárcel. Y habiendo sido llevado a la cárcel, recordamos que él fue interrogado por Avirán, un elemento de la inteligencia interna israelí, y que luego este había desaparecido de la cárcel sin ninguna explicación, que estaba siendo interrogado. Entonces, aquí nos ubicamos en el segundo capítulo. En el segundo capítulo comienzan a aparecer nuevos personajes. Uno de los primeros nuevos personajes que aparece es Rebeca. Rebeca es una chica, es una joven que es hija de un matrimonio en un pueblo de Texas. Esta chica tiene la característica de que suele tener visiones. Le dan aparentes ataques epilépticos y siempre se va a debatir en la serie si son realmente ataques epilépticos o si son convulsiones producidas por estas visiones. Lo cierto es que le sucede eso y suele tener visiones. Ya en este capítulo ella tiene una visión, aunque no nos la muestra la visión, tiene una visión sobre que va a pasar algo muy malo dentro del pueblo, dentro del lugar donde ella vive, que justamente es un lugar del que ella quiere escapar. Es un poblado pequeño, en una zona muy desértica. Hay otros personajes importantes alrededor suyo, entre los cuales principalmente está su padre, que es Félix. Félix es el pastor de una pequeña iglesia local en aquel pequeño pueblo. Y está su madre también, que es Ana. Y tiene un secreto, que es que ella es alcohólica. Entonces ellos de alguna manera son como, digamos, la pareja pastoral de la iglesia, que justamente es una iglesia que está en problemas. Ellos tienen problemas, grandes problemas de deuda, y la iglesia y su casa está a punto de ser embargada. Así que introducidos estos nuevos personajes, volvemos a Jerusalén, volvemos a Israel. Y es que allí este hombre al cual le llaman el Mesías está desaparecido. Eva Golding, que es la agente de la CIA especializada en Israel, ha estado observando toda la trayectoria de este supuesto Mesías desde el principio. Ha visto imágenes de él, de cómo lleva a este grupo de, según ella, fanáticos religiosos a través del desierto y cómo llegan a Israel. Y se ha enterado también de su desaparición de la cárcel, es decir, ella llega a Israel siendo enviada por la CIA para investigar a este personaje y ver qué hay detrás de él, si está armando algún tipo de movimiento terrorista o algún tipo de golpe, que es la suposición que ella tiene. Entonces, allí se encuentra de frente a frente con Avirán. Avirán está siendo acusado, ya está siendo sospechoso. Se supone que Avirán es la última persona que habló con este supuesto Mesías, con el sospechoso, y luego este desapareció de la cárcel. Avirán, si viste el primer capítulo, te darás cuenta que él llegó a borrar la cinta de su interrogatorio, porque Al-Meshi le había hecho preguntas o le había hablado de algo que él conocía sobre su pasado. Se asustó por lo que Al-Meshi le había dicho en aquella ocasión, porque pensó que sabía cosas muy personales de él que nadie sabía, que podían comprometer su integridad e incluso su seguridad. Otro personaje importante es Kuamar, que es un contacto que
Eva tiene allí en Israel, dentro del territorio israelí. En Israel existe, en Jerusalén, existe una zona que es la zona, el Monte de los Templos, lo podríamos decir, que es el lugar donde antiguamente estuvo el Templo de Jerusalén, el Templo de Salomón. Se encuentran desde hace mucho tiempo dos de los lugares más importantes para el Islam, para la religión musulmana. Se encuentran la mezquita de Al-Aqsa y se encuentra el Domo de la Roca. Estos dos lugares son dos de los templos más importantes para el Islam. Solo hay uno de los tres lugares más importantes que no se encuentra aquí, que es la Meca, que está en Arabia Saudita. Entonces, en esta explanada del templo, digamos que de alguna manera hay una cierta prohibición para que los israelíes, o mejor dicho, los judíos, se acerquen y suban a este lugar, suban las escaleras incluso y entren a este lugar donde están estos templos. Pero que resulta que este Al-Meshi, que está siendo buscado por toda la ciudad, tratando de encontrarlo porque se había escapado de la cárcel, de repente aparece muy tranquilo caminando y comienza a subir las escalinatas hacia el Domo de la Roca. Allí están muchos turistas musulmanes, sobre todo, que vienen de todo el mundo y se presentan allí y lo ven y dicen, este no es al que están buscando. Es decir, comienzan a mirar los celulares, que es esta persona que está siendo buscada, y empiezan a seguirlo y él sube las escaleras y se posiciona y comienza a predicar. Y cuando está predicando empieza a decir, fíjate, ha llegado el fin de la historia, se va a cumplir la profecía. Es decir, el contexto de esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que él está haciendo es de alguna manera replicar una profecía dentro del Islam sobre la llegada del Mesías, que dice que algún día este Mesías va a subir por estas escaleras, justo las escaleras que él está subiendo, y que va a comenzar entonces el fin de la historia y la liberación de los infieles. Es decir, es una profecía apocalíptica que parecería estar cumpliendo allí. Y él se para y comienza a hablar y la gente lo rodea y todo el mundo lo rodea y comienza a decir, luego de terminar su predicación, que todo va a empezar con que unas personas dé un paso adelante. Y comienza a decir, ¿quién va a dar un paso adelante? ¿Quién va a dar un paso adelante? Y todos se quedan mirándolo. Así que viene un niño, un pequeño niño, se cuela entre la multitud y da ese paso adelante y se presenta. Él lo mira y en ese justo momento llega la policía, llegan los efectivos de la policía militar y empiezan inmediatamente a llamar a la gente, a la multitud, porque quieren atrapar, se están viendo que allí está la persona que están persiguiendo. Pero ¿qué sucede? Estos policías tienen impedido entrar en este templo, tienen impedido subir esas escaleras. Lo han hecho, es decir, en otras ocasiones lo han hecho, pero vemos cómo el comandante de ellos trata de decirle, esperen, esperen, aguanten, mientras están esperando para capturar al Meshi. ¿Por qué? Porque el mero hecho de ellos subir esas escaleras, que es considerado un lugar altamente sagrado para los musulmanes, podría provocar una intifada. Una intifada es una especie de pequeña guerra civil o revuelta de gran magnitud. Incluso pudiera provocar una guerra el simple hecho de ellos subir a ese lugar. Los musulmanes se ofenden en gran manera, más cuando unos judíos que son de la policía suben y arrestan a alguien o persiguen a alguien dentro de este lugar que ellos consideran sagrado, uno de los lugares más sagrados para el Islam. Recordemos, el Islam es la segunda religión más grande del mundo, que abarca alrededor de 1.800 a 2.000 millones de personas. Es casi tan grande como el cristianismo en el mundo. Y justo en ese momento suena un disparo. Y el disparo le da al niño que dio el paso al frente. Alguien aparentemente trató de dispararle, lo que aparenta en la imagen, no se ve todo claro. Trató de dispararle al Meshi. Como este niño había dado el paso al frente, es quien recibe el disparo. Y ahí se forma una pequeña revolución. Los policías quieren entrar, pero no se atreven. La gente se agacha, empiezan a gritarle asesino, asesino. Y la gente comienza a conmocionarse. Ya se ve que se va a armar una grande, porque allí cuando se arman grandes, se arman a nivel de casi de guerra cuando pasan este tipo de cosas. ¿Qué sucede? Que en medio de todo el caos,
Al-Meshi viene y se acerca al niño y toca su vientre y le saca la bala y y se ve como el niño está totalmente curado. Es decir, en las imágenes lo que se ve es que él toca su vientre. Luego se deja de ver y cuando se ve de nuevo ya él está con la sangre, pero le miran el vientre y no tiene nada. Le miran el vientre y no tiene nada en el vientre, no tiene la herida, aunque la ropa sigue ensangrentada. Y el Al-Meshi le da la bala al niño y el niño se para con la bala en la mano ensangrentada también y la levanta. Y aquí la gente se conmociona porque dicen acá, ¿qué es lo que acabamos de ver? Acabamos de ver un milagro, acabamos de presenciar un milagro. El comandante de la policía desde lo lejos está pasmado mirando lo que ha sucedido y no se atreven a penetrar, como digo, dentro de las escalinatas hacia el domo de la roca. No se atreven a subir y en medio de toda esa conmoción y de toda esa incredulidad y estupefacción de la gente por el milagro que parecen haber presenciado, Al-Meshi desaparece entre la gente y no logran atraparlo. En medio de todas estas cosas comienzan a hacer las especulaciones, que es parte de las cosas más interesantes de esta serie. Porque unos van a decir que efectivamente sucedió un milagro y otros van a decir que no, que solamente fue una especie de complot o de truco. Y en medio de ello aparecen los ancianos, los primeros ancianos que aparecen dentro de la serie. Estos ancianos son un grupo o un ala de los musulmanes palestinos que piensan que se puede y se debe lograr la independencia de Palestina por medios pacíficos. En la serie vamos a ver dos grupos de ancianos, dos grupos de personas musulmanas. Unos que quieren obtener su ciudadanía por medios pacíficos y otros que quieren obtener la ciudadanía por medios violentos. Y esta división que existe en la vida real la vamos a ver reflejada aquí en la serie. Este primer grupo que aparece es un grupo de clérigos al lado de un anciano, de un sabio, de un imán, digámosle, que están mirando lo que ha sucedido, están mirando el milagro y se están preguntando si esta persona que ha llegado es el Mesías, si este es el Mesías esperado, o si es alguien importante, si es un profeta. Y se están haciendo la pregunta y están debatiendo entre sí. Otro de los puntos interesantes que vamos a ver durante este capítulo es que recordemos que los refugiados palestinos se quedaron allí del otro lado de la frontera de Israel, aguardando para poder tratar de entrar. Y comienza a llegar ayuda de israelíes palestinos que tienen permiso de entrar en esta zona, que comienzan a llevarle alimentos, comienzan a llevarle agua a estos refugiados para que puedan subsistir mientras están luchando para que les permitan entrar, ya sea para que vayan a Cisjordania o a Gaza. Me parece que quieren que vayan a Cisjordania. Se reúnen y comienzan un poquito a debatir qué va a pasar y empieza a crecer su fe en Al-Meshi. También vamos a ver cómo Eva Gerber, que repito va a ser muy importante en la serie, está sospechando mucho de Avirán, pero de alguna manera ellos comienzan a tener contacto y a compartir alguna que otra información sobre su perseguido, que es aquel que es llamado Al-Meshi, el cual desaparece entre la multitud y vuelven a perder su rastro. Y esto sería todo por este capítulo, el segundo capítulo de la serie. Así que muchas gracias por ver. Ojalá que puedas tú mismo ir y ver la serie. Está en la plataforma de Netflix. Es una serie Mesías del año 2000, muy interesante, con muchos asuntos de la geopolítica. Como vimos en este capítulo, también mucho sobre el contacto entre la CIA y la inteligencia israelí. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en la próxima. Chao. Algunas similitudes con el ministerio de Jesús en este capítulo. 1. En Juan 7, versículo 14, Jesús enseña en el templo de Jerusalén. Antes era un templo judío, hoy es musulmán, pero es el mismo lugar. 2. En Mateo 21, versículo 14, vemos cómo hace milagros de sanidad en el templo. 3. En Lucas 4, versos 28 al 30, Jesús se escabulle de los judíos entre la multitud y pareciera desaparecer entre ellos y no lograron atraparlo. 4. En Juan 11, versos 47 al 48, los religiosos se reunían para discutir qué harán acerca del supuesto Cristo.